Bueno, ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Cuervo Cárdenas. Voy a presentar la sustentación del laboratorio número uno, el manejo de módulos funcionales en la FPGA. Bueno, la agenda de hoy, primero pues plantear los objetivos, luego pues desarrollar la explicación del diagrama de bloques, el código de HL y pues mostrar la implementación. Bueno, los objetivos principalmente es implementar un módulo en VHL para la correcta lectura de datos provenientes del teclado PC2, asegurando que la conversión de los códigos recibidos a su equivalente binario. Bueno, segundo, pues desarrollar un sistema de generación de señales PWM en la FPGA para controlar el ángulo de un servomotor según la tecla presionada en el teclado PC2. Bueno, este es mi diagrama de bloques pues que muestra el trabajo que desarrollé, donde tenemos como entrada principal un teclado, el cual pues nos entrega en sí dos señales, una señal de teclado de reloj y otra que va a ser como tal los datos. Eh, Esta señal de teclado y los datos como tal entran a un bloque PC2, el cual este bloque se encarga pues primero de almacenar los datos que nos entrega el data, de filtrarlos y entregarme como tal solo el dato como tal de tecla que necesito. Ya que pues el teclado me entrega unos datos adicionales que pues no son necesarios para pues este proyecto. Pues este teclado PC2 también tiene como entrada el reset y bueno, recordar que tiene como entrada el reloj, pero el teclado. Bueno, este teclado PC2 me va a entregar un bus de datos de 8 bits que va a ser el lenguaje en BCD, que me va a o sea, ese lenguaje me traduce un código ASCII. Y bueno, este BCD lo voy a transformar a binario por facilidad de cálculos. Entonces, pues este BCD va a entrar a un bloque que va a ser el convertidor de BCD a binario, que este convertidor va a entregar una salida igualmente de 8 bits, que ya va a ser el número como tal en binario. Es decir, si me ingresa el número uno, pues aquí me va a arrojar una señal en BCD, pero aquí me la va a arrojar ya como tal el número binario en uno. Adicional, este teclado, este bloque PC2 me va a entregar una señal pues de un bit que me va a indicar cuando hay un nuevo dato ingresado, pues cuando se presiona un nuevo dato de tecla, pues va a ser uno y cuando no, pues va a ser cero. Bueno, estos dos datos van a ingresar a la máquina de estado que pues también va a tener como entrada la señal de reloj de teclado, pues como lo hice por tener sincronizado los dos relojes y adicional va a tener también obviamente una entrada de reset. Este bloque de máquina de estado lo que va a hacer es recibir pues la cantidad de teclas pues que pulse, que puede ser de una a tres teclas, porque recordemos que la funcionalidad del servomotor es que se mueva a 180 grados. Entonces, pues para digitar 180 grados necesitamos máximo 3 teclas y pues la idea es que se mueva en rango de 1 grado. Por lo tanto, el mínimo va a ser de una tecla que pues va a representar las unidades. Entonces, esta máquina de estado lo que va a hacer es almacenarme los datos que ingrese y entregarme pues el dato como tal que necesito. Es decir, si ingreso el número 128, pues ingreso primero la tecla 1, luego la 2, luego el 8, tiene que entregarme como resultado el número 128. Así pues tiene que, pues como tal, modificarme esas señales de entradas y entregarme como tal el número al cual yo quiero hacerme entender al servomotor. Entonces ese es el trabajo de la máquina de estado, que me va a entregar igualmente pues una salida de, de 8 bits. Bueno, recalco que aquí en el BCD, eh, para cuando yo ingreso la tecla Enter, pues yo declaré que la tecla Enter sea el número binario 255. Por lo tanto, cada que ingrese la tecla Enter me va a salir un número binario que va a ser el 255. Bueno, bueno, esta salida del bloque de la máquina de estados va a ser la entrada pues a mi controlador PWM, el cual se va a encargar de recibir esa señal que me va a indicar cuántos grados quiero que se mueva ya en un formato de binario y me va a entregar como tal ya una señal con un cierto ancho de pulso que es el que va a permitir que se controle el servomotor dependiendo a mi necesidad. Entonces, pues dependiendo si yo deseo que sea un ángulo grande o un ángulo pequeño, el servomotor va a ampliar. Bueno, este controlador PWM va a ampliar o va a disminuir el ancho de pulso de la señal de salida. Pues igualmente este controlador PWM va a tener como entrada el reset como tal, y va a tener como entrada
una frecuencia que viene ya desde un divisor de voltaje, de un divisor de frecuencia, perdón, el cual viene alimentado pues de una señal de reloj directamente de la FPGA, es decir, traes los 50 MHz de la FPGA y me lo reduce en este caso para mi servomotor a 180 kHz. Igualmente este pues controlador PWM me va a otorgar como salida pues una señal, como ya lo expliqué, con cierto ancho de pulso, pero esa salida sí o sí va a tener una frecuencia de 50 Hz y, 20, y un periodo de 20 milisegundos, porque es el funcionamiento en el cual, o sea, son las condiciones para las cuales el servomotor funciona. Igualmente, pues aquí tengo esta misma señal de salida de la máquina de estado, la uso pues para evidenciar en los 7 segmentos eh, el número el número en grados, sí, el número en decimal de los grados que quiero que se mueva el servomotor. Entonces para eso pues volví a convertir este dato ya completo, ya sumado, ya con los datos ingresados completos de binario a BCD. Y este BCD pues ya los primeros 4, esto me va a entregar una señal de 12 bits, que los primeros 4 bits van a corresponder pues van a ir al primer 7 segmentos, pues que los primeros 4 bits van a corresponder a la cifra de la derecha, podría decirse, del número, es decir, a la de menos significancia. Y asimismo el de 12 a 9 bits va a tomar el de mayor significancia, es decir, digamos el número 128, este bloque va a recibir el 1 en BCD, este bloque va a recibir el 2 en BCD y este bloque va a recibir el 8 en BCD. Y me los va a transformar pues para evidenciarlos en el 7 segmentos. Pues como salidas tengo pues los 7 segmentos y tengo pues la señal para el servomotor. Como tal pues esta es la explicación de mi diagrama de bloques, la construcción que hice. Y bueno, ahora paso a explicar los códigos de VHL. Principalmente pues me voy a enfocar en explicar el bloque PC2, el de la máquina de estado y el del controlador PWM, ya que pues en anteriores cursos ya pues conocemos cómo funciona un BCD a binario, un binario a BCD, conocemos cómo funciona el BCD a 7 segmentos y asimismo también conocemos cómo funciona un divisor de frecuencia. Entonces, como tal, estos son los tres principales que pues me exige, es la exigencia del curso, del laboratorio, por lo tanto son los que voy a explicar. Entonces primero tenemos el bloque PC2. En el bloque PC2 pues ya tenemos la entrada de reset, clock, data. Tenemos la salida que va a ser el new data y vamos a tener un buffer de entrada de salida que va a ser bueno, el buffer como tal va a funcionar como entrada y salida, por eso lo declaramos como buffer, que pues va a ser el que me va a entregar al final la señal como tal de salida de PC2. Tenemos pues las señales de coauxiliar, que va a ser la que me va a ir almacenando la señal de entrada que venga desde el PC2. Tenemos el contador que va a ir hasta 12 y tenemos va a ir hasta 12, no, sino va a ir en un rango de 0 a 11, y tenemos una señal de bandera que es la que me va a permitir eh, tomar el dato que deseo. Bueno, ya lo explicaré. Entonces iniciamos con el cubo auxiliar, iniciándolo en 0 cuando el reset de entrada sea 1. Entonces, cuando coauxiliar sea 0, asimismo necesito que mi señal de bandera también sea 0. Entonces, el new data va a empezar en 0 también, y el contador va a empezar en 0. Cada señal de bajada del reloj, entonces voy a tener que el cubo auxiliar va a tomar el valor de data de entrada que me va a entregar el PC, como tal el teclado, y a ese le voy a pues agregar los primeros 10 bits del cubo auxiliar. ¿Esto con qué fin? Con que cada vez que se ingrese el valor de data, este se vaya almacenando y se vaya pues desplazando. Este es un registro de desplazamiento. Se va a ir desplazando hasta tomar pues los 10 datos como tal que me entrega la señal que me entrega la señal del teclado como tal. Pues recordemos que la señal del teclado entrega primero una señal de inicio, entrega los 8 bits pues como tal de información, entrega además un bit como de rebote y otro creo que pues como de señal, pero necesitamos en los como tal pues los 8 bits desde el primero al octavo. Entonces aquí me va a almacenar todos estos datos y me va a ir incrementando el contador a medida que vaya pasando. Cuando el contador sea menor que 10, es decir que no hemos llegado al número de datos que queremos como tal contar, entonces ni data va a seguir siendo 0 porque no hemos conseguido la totalidad de los datos, y ya. Pero cuando el contador sí sea igual a 10, en este caso sí vamos a empezar a operar, pues primero ahora sí mi bandera flag como tal, que es mi bandera. ¿Qué va a pasar con mi bandera? Lo que pasa es que el teclado nos va a entregar como tal, al momento de presionar una tecla,
muy rápido nos va a entregar tres señales. Una primera señal que va a ser como tal la de la tecla que necesitamos, una segunda señal que siempre va a ser en hexadecimal, va a ser el F0, que pues en clase lo logramos lo logramos visualizar a veces cuando presionamos una tecla y rápidamente cambiaban los valores de los LEDs de la FPGA. Y me va a entregar un tercer valor que de nuevo va a ser el valor inicial, que es el de la tecla. Entonces, ¿cómo hacer para tomar el valor de la tecla y no confundirme con cualquiera, pues con el de la mitad, con el F0? Lo que vamos a hacer es usar esta bandera para que cuando la bandera, cuando se detecte que el coauxiliar desde el bit 1 hasta el bit 8, que es es el que indico que es el de los datos como tal, cuando estos bits sean iguales a F0, en este punto la bandera se va a activar. ¿Por qué? Porque en ese punto quiere decir que la bandera ya ha pasado el primer dato y ya ha pasado bandera. Entonces en este dato bandera se va a activar, pero entonces va a seguir no va a añadir ningún valor a nada. Por lo tanto se va a conseguir otra vez, va a seguir el if y va a volver otra vez a preguntar cuando llegue a preguntarme de nuevo si bandera es igual a 1. En este caso bandera es igual a 1 porque ya vimos que ya pasó por la, por la señal F0. Entonces cuando sea 1 en ese punto, es decir que ya tengo el valor como tal, el tercer valor, que es el de la señal. Entonces en ese punto sí necesito que me guarde ese valor. Entonces por lo tanto en ese punto a la señal de salida Q, a la señal no, a la variable de salida Q, le voy a agregar la señal de los bits 1 al 8, que son como tal los que necesito. Y así mismo le voy a agregar a new data, voy a indicar que sea 1 porque es una nueva señal, es un nuevo valor de señal que me está generando. E inicializo mi contador y mi flag pues para el siguiente dato que vaya a ingresar. Listo, para el segundo bloque, el bloque de la máquina de estado. Inicialmente yo tenía planeado realizar esta máquina de estado en la cual tengo tres estados. Primero, recibir un dato, que va a ser pues como tal la máquina en la cual va a recibir un dato y va a procesar qué es lo que va a pasar. Entonces, en este caso recibe el dato, pues va en mi máquina de estado iniciada por acá, donde recibe el dato. Y si bueno, recibe los datos de new data y como tal la señal, que en este caso, en este bloque la llamo binario de entrada. Entonces aquí, si new data y binario, new data era 1 y aparte de eso, binario era igual a 255, era distinto a 255, que es lo que indicaba que 255 es el valor en binario para la tecla Enter. Si es distinto de eso, entonces paso a mi estado de almacenar dato. En este estado de almacenar datos lo que hacía era esta operación de acá, en el cual multiplicaba el valor actual por 10 y a ese valor actual le sumaba mi dato de entrada. Esto me garantizaba que cada que yo ingresaba este valor de acá, que cada que yo ingresaba si yo la ingresaba una sola vez, me indicaba que solo, o sea, si yo ingresaba una tecla, la primera tecla que ingresaba, esa era unidades. Si ingresaba dos teclas, ya eran unidades y decenas. Y si ingresaba tres teclas, unidades, decenas y centenas. Esto me garantizaba, pues ya, independientemente si yo ingresaba una o dos teclas, ya me indicaba si eran unidades o decenas o centenas. Como ejemplo, digamos, si ingresaba el número 5 y luego el 6, ya esta operación me indica que es el número 56, porque al multiplicar por 10 y al sumarle el dígito, pues eso me agrega el número 56 en unidades y decenas. Lo mismo, otro ejemplo, si ingresaba el número 128, el número 1, el B2 y el 8, me arrojaba como resultado el número 128. Entonces esta era la manera de la cual yo generaba pues como tal ese número sin necesidad de pensar en unidades, decenas y centenas aparte, sino con esa sencilla operación ya garantizaba eso. Ahora, en este estado, si binario era igual a 255, es decir, enter, sí o sí me mandaba a entregar dato. Que el estado de entregar dato es ya el estado pues final en el cual ahí tengo que indicar que he ingresado enter, entonces la señal que tenga almacenada o el dato que tenga almacenado es el que va a salir ya para entregarle como tal al bloque PWM. Entonces, sí o sí, desde cualquier estado, cada que mi entrada fuera 255, es decir, enter, me generaba la salida al estado de entregar datos. Bueno, igualmente aquí tengo las consideraciones de cuando new data sea 1, pero el dato de entrada sea diferente de 255, me vuelva a recibir dato. Y bueno, tenía todas las consideraciones entre estados. Lo que pasa es que estuve intentándolo durante pues, estas últimas 2 o 3 semanas, realizar este código. Tuve tutorías con el ingeniero Oscar, lo intenté de varias maneras, pero no logré que funcionara. Lo máximo que logré es que me entregara, pues sí me entregaba datos, pero no eran los que yo no solicitaba. Digamos, ingresaba el número 35, pero me entregaba el número 120, no era coherente con lo que yo ingresaba.
pero sí me permitía lo que yo quería, que pues la principal razón por la cual quería hacer esto era para que la máquina de estados siempre, bueno, el programa, el proyecto siempre estuviera listo para recibir un nuevo dato, sin necesidad de reiniciarlo con una fuente externa, sino apenas yo generara el enter, me entregara el número de salida y estuviera listo para recibir otro número sin necesidad de reiniciar la máquina. Entonces eso era lo que sí estaba funcionando de esa manera, pero no me estaba entregando datos, los datos coherentes. Traté de revisarlo por muchos lados, pero no logré. Entonces pues ya me queda como proyecto personal porque pues por la entrega y los tiempos de entrega no alcancé a entregarlo, pero sí me quedó pues con el sinsabor de no poder haberlo hecho. Bueno, entonces, ¿qué hice para poder resolver? Al final lo que hice fue una descripción comportamental en la cual pues el circuito, el programa pues me leía los datos, me arrojaba el dato de salida, pero no reiniciaba solo. Entonces para reiniciarlo tenía que presionar la tecla reset y así se reiniciaba y podía ingresar otro valor. Bueno, la explicación, pues sencillamente tenemos un binario de entrada que va a ser el dato, va a ser el new data que va a indicar cuando hay un nuevo dato y el ángulo de servo que va a ser la salida. Tengo un tipo de máquina de estados que va a tener el estado de esperar dígito y el estado reiniciando. Señales, tengo pues estado actual que va a ser de tipo estado y va a iniciarse en esperando dígito. Y tengo otra señal que es el valor actual, que va a ser la que me va a ir almacenando el dato, pues para al final pues, hacer la operación que indiqué y multiplicarlo y sacarlo y entregármelo a la salida. Entonces, aquí iniciamos. Si reset es igual a 1, es decir, que reinicia la máquina, el estado actual va a ser esperando dígito y mi valor actual va a ser igual a 0. Es decir, inicia todo. Inicia mi valor actual en 0 para poder iniciar otra vez a almacenar datos. Aquí, por cada señal de flanco de reloj descendente, pues va a tener dos casos de estados. Cuando sea esperando dígito, igualmente aquí las dos condiciones, cuando new data sea igual a 1, o sea, va a tener exactamente las mismas condiciones. Cuando new data sea igual a 1 y además de eso, binario sea igual a 255, ahí, pues es decir que presiona Enter, entonces el estado actual va a ser reiniciando. Si no pasa esto, pues evalúo, realizo la multiplicación, realizo un valor actual, lo multiplico por 10 y le sumo el valor de entrada, la señal que viene de entrada, que sería binario de entrada. En este caso hice un pequeño filtro en el cual pregunto pues si el valor actual multiplicado por 10 más el binario es mayor de 180, mayor o igual que 180. Si lo es, quiere decir que es un valor, o sea, si es mayor que 180, es un valor muy alto que pues me va a generar un error el servo, es decir, lo puede hacer girar completamente o no está diseñado para que el servo lo entienda. Entonces evalúo, pues filtro esta posibilidad y es decir, para valores mayores a 180 los igualo a 180 pues para que no haya ningún problema. Eh, Aquí pues cuando no sea new data, cuando new data sea 1, sino cuando sea 0, pues siempre tiene que ir a esperar dato porque pues tiene que esperar el dato de entrada. Aquí en el estado de reiniciar, pues el valor actual siempre va a ser 0. Evalúo la condición de que sea posible que la multiplicación y realizar la asignación a la variable por prevenir errores. Y ya, y aquí igualmente otro else, pues para reiniciar el valor en 0, igualmente evitando errores de posibilidades que no esté considerando. Y listo, a estado actual siempre va a estar esperando dígito al final del estado reiniciando. Y al final de todo este código, pues tengo que asigno el valor de ángulo, asigno el valor de actual, el almacenado lo asigno a ángulo de 0, que va a ser mi salida. Listo, por último tengo mi bloque controlador PWM, el cual bueno, está diseñado de la siguiente manera. Tengo una señal de conteo que va a ser de 12 bits. Tengo mi señal PWM que va a ser de 9 bits. Y bueno, tengo el mínimo valor, esto a que va a hacer referencia. El PWM funciona con un valor mínimo de ancho de pulso. Siempre todo servo tiene un ancho de pulso mínimo. En mi caso, pues lastimosamente mi servo pues era barato y no tenía, sus especificaciones no eran correctas o sea, las que aparecían en el datasheet no eran correctas a las que él tenía. Por lo tanto, por mi cuenta tuve que estar mirando la señal, pues probando números, probando frecuencias, probando contadores, qué tanto tenía que incrementar para probar a ver en qué función, cuál era la mínima y cuál era la máxima de operación, ya que como digo pues las que me especificaba el datasheet no lo eran, lo intenté con esas y no lo eran, entonces tuve que estar mirando en el osciloscopio, revisando cuál era la mínima, cuál era la máxima. La mínima más cercana que funcionó para mí fue el número 64, que es el que está acá, que es el que me indica el inicio. Y bueno, esta posición lo que me indica es que siempre va a iniciar desde 64 el ancho de pulso, pero ya dependiendo de la posición, pues le voy agregando desde 64 la cantidad de grados que quiero que se mueva. Aquí pues lo mismo, pues el proceso,
donde el proceso cuando pues tenga el reset en 1 pues va a iniciar todo el proceso. Pues por lo mismo contador va a ser igual a, va a ser, aparte va a ser cero. Eh, y bueno, si no, si el reset no es 1 por cada señal de bajada, el contador tiene que contar hasta 1800, que de nuevo es el valor que a mí me funcionó, ya que lo que le digo, ya que pues con los que me entregaba la datasheet no me funcionaba, y con los que trataba de ir averiguando me tocaba ir mirando, probando frecuencias hasta que logré que me funcionara con, bueno, funcionara con valores cercanos, ya que en verdad mi servomotor no entrega valores exactos. No logró entregar los exactos porque no encontré como tal los valores exactos de funcionamiento. Entonces el valor que más cercano que de funcionamiento que me sirvió fue el de 1800. Entonces cuando contador sea igual a los 1800, entonces los demás, el flanco va a ser descendente, entonces va a llegar hasta 1800 y empieza a ir la señal en cero. Entonces, bueno, entonces si no se cumple esto, entonces la señal, otro por otra vez por el blanco de bajada, entonces de nuevo cuento hasta 1800 y de nuevamente si o sea, esta es la misma parte del código. Y si no se cumple esto, pues el contador va a ir incrementando. Y bueno, aquí pues servo va a ser 1, es decir, va a ir la señal ascendente, mientras que este contador sea menor a la señal PWM. Entonces, esto me va a garantizar que esté generándose el ancho de pulso, tanto lo que yo necesite, que va a ser el desplazamiento del cerco. Y listo, bueno, esta es la explicación de los bloques principalmente. Ahora vamos a la práctica. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de laboratorio. Entonces, en este caso voy a ingresar pues tres valores, o bueno, algunos valores distintos de grados, y los vamos a iniciar tanto en los 7 segmentos como pues el motor los 90 grados. Aquí igualmente tenemos la señal PWM, en la cual está a una frecuencia de 50 Hz y el periodo de 20 milisegundos, que va a ir variando dependiendo pues el ancho de pulso que le generemos. Entonces, inicialmente podemos generar un 90 grados, pueden ser, que pues pueden visualizarse más o menos. Hay un pequeño desfase debido a las propiedades del servomotor, ya que pues sus especificaciones no son correctas en el datasheet, entonces no se puede calcular exacto pues el ángulo de movimiento del ángulo, pero pues algo cercano se alcanzó. Igualmente se visualiza en los segmentos el número 90. Ahora puede ser con el ángulo 45. Igualmente se visualiza en 7 segmentos. Se ve que el ancho de pulso aquí está variando. Podemos, digamos, nuevamente hacerle un valor, pongámosle 120. El ancho de pulso ha cambiado. Igualmente en los 7 segmentos se ve, y también hay un cambio en el ángulo en el servomotor. Entonces, bueno, por último podemos con un último ángulo general que puede ser 180. Igualmente vemos el pulso máximo, que son como 2.5. Exactamente son 2.5. Igualmente vemos el 7 segmentos y vemos que el servo ha corrido todo su longitud.